¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? Todas las ciencias humanas, experimentales, formales, actúan según el método, es decir, tienen una manera ordenada, un proceso que lleva a obtener nuevos conocimientos. En la actividad científica es el momento en que surgen las preguntas. En los inicios de la psicología, la dimensión era la falta de una evaluación experimental. Ante estos límites, la psicología era criticada, los esfuerzos no tenían un resultado y sin fundamentos teóricos. No descansaba sobre la elaboración de datos estadísticos. De estas contradicciones nace el origen de las matemáticas en la psicología. Los modelos de probabilidad en psicología. De acuerdo con Silva, 1992, la mayoría de las proposiciones que establece la psicología carecen de un alto grado de certeza, por lo que hablamos de probabilidades. La probabilidad nos va a ayudar a tener una idea de la ocurrencia de un suceso y sus opciones en el procedimiento del cálculo de la misma para su verificación. Sin embargo, en la investigación ayuda a generalizar los datos, conocer los posibles resultados y pronosticar resultados posibles, es decir, mantener un control de predicción que aplicado a la psicoterapia se puede observar el grado de efectividad o inefectividad de un tratamiento. En la significación estadística entre dos variables se sustenta de dos componentes fundamentales: magnitud de la diferencia al testar, es decir, cuanto más grande es la diferencia de dos variables, se demuestra fácilmente que la diferencia es significativa. A la inversa de la diferencia entre ambas variables es pequeña, las posibilidades de detectar diferencias entre ellas se dificultan. Testar diferencias entre dos variables es el tamaño muestral más grande. El tamaño muestral es más fácil identificar diferencias entre las mismas. Las pequeñas diferencias se pueden detectar con grandes tamaños muestrales y diferencias entre variables necesitan menos muestras. Significancia azar. La relación que guarda el nivel de significancia con el azar. Cabe la posibilidad de que los datos que se han obtenido son producto del azar, de variables de confusión o sesgos. De igual manera, puede ser posible que no, por lo tanto los resultados son estadísticamente significativos, es decir, que no son resultados del azar. ¿Qué es una distribución binomial? Es una distribución de probabilidades de una variable aleatoria discreta. La variable discreta x puede tener valores discretos. Es el resultado de contar el número de éxitos al repetir un experimento n número de veces. El experimento tiene dos posibles resultados: éxito y fracaso. Cada ensayo tiene solo dos resultados posibles: lado A o lado B, sí o no, éxito o fracaso. La probabilidad de resultado de cualquier ensayo permanece fija con el tiempo. Ejemplo de distribución binomial. Un hombre y una mujer, cada uno con un gen recesivo azul y uno dominante marrón para el color de los ojos, son padres de 3 hijos. ¿Cuál es la distribución de probabilidades para X número de hijos con ojos azules? A continuación se muestra el resultado. ¿Qué es una distribución normal? Cuando graficamos una variable en forma de histogramas o polígonos de frecuencias y observamos que los datos se asemejan, se le denomina distribución normal. Es una distribución con forma de campana, como se muestra en la imagen, donde las desviaciones estándar sucesivas con respecto a la media establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones de los datos. Por ejemplo, en la asociación entre el entorno laboral y la presencia de síntomas psicológicos, el resultado arrojó que no hubo significación estadística en las mujeres perimenopáusicas, que es la etapa previa a la menopausia.
En las mujeres posmenopáusicas, que está relacionado con el periodo posterior a la menopausia, la asociación sí fue estadísticamente significativa, ya que aparecieron más síntomas psicológicos en las que tenían un entorno laboral desfavorable. Contrastación de hipótesis. En estadística, el contraste de hipótesis tiene la finalidad de decidir si una determinada hipótesis sobre la distribución en estudio es confirmada o invalidada a partir de las observaciones de una muestra. Definición: un contraste de hipótesis es cualquier partición del espacio muestra X en dos regiones disjuntas, una región crítica o de rechazo, R, y una región de aceptación, RC, igual a X sobre R. Ejemplo: el fabricante de un determinado tipo de piezas asegura que la resistencia promedio de sus piezas es de 5 Newton. ¿Podemos desmentir su afirmación? La forma de plantear el contraste del ejemplo es la siguiente. Ejemplo: donde Y representa la resistencia promedio de las piezas. Evidentemente, para tomar una decisión respecto al desmentir o no la afirmación, tendremos que basarnos en los datos de una muestra. Pero, ¿cómo hacerlo? Parece lógico establecer una regla del siguiente tipo. Si para una muestra de piezas se obtiene una resistencia promedio mediante aritmética que difiere mucho de 5, entonces concluiremos que el fabricante miente. En caso contrario, nos creeremos su afirmación. Sin embargo, nos encontramos con un problema. Cuando se considera que la media de una muestra difiere mucho del valor Y igual a 5 o X igual a 4.5, difiere mucho de 5. Para responder a esta cuestión debemos hacer el uso de la teoría de probabilidades. Hipótesis nula e hipótesis alternativa. En todo contraste de hipótesis se plantea una hipótesis nula, H0, y una hipótesis alternativa, H1. Definición: llamaremos hipótesis nula a H0 a la hipótesis que se supone cierta de partida, y llamaremos hipótesis alternativa H1 a la que reemplazará la hipótesis nula cuando ésta es rechazada. Debemos tener en cuenta que a la hora de plantear un contraste siempre existe una hipótesis que se supone cierta, hipótesis H0, bien por experiencia pasada o bien por interés. En el ejemplo que estamos manejando se supone que el fabricante está en lo cierto, es decir, que la resistencia promedio de las piezas es Y igual a 5. En base a los datos de una muestra debemos decidir si aceptamos la hipótesis H0 como verdadera o si por el contrario debe ser rechazada. Por tanto, la realización de un contraste de hipótesis no consiste en decidir cuál de las dos hipótesis H0 o H1 es más creíble, sino en decidir si la muestra proporciona o no suficiente evidencia para descartar H0. Se dice que una variable es discreta cuando existen saltos o interrupciones en la variable que producen valores separados o continuos. Este tipo de variables asumen un número finito de valores. En contraste, en las variables continuas siempre existen otros valores entre dos puntuaciones potencialmente observables, es decir, estas variables toman un número ilimitado de valores intermedios. Gerlinger, 1975. Recordemos que una variable aleatoria discreta es aquella que puede asumir un número contable de valores. Por ejemplo, la cantidad de personas que habitan una casa. Puede ser 1, 2, 3 o 4. Recordemos que una variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores, es decir, se vuelven incontables. Vamos a ejemplificarlo de la siguiente manera. Se requiere saber el tiempo de recorrido de un corredor en segundos. Para ello puede utilizarse diferentes tipos de cronómetros. Algunos pueden ser exactos y otros marcarlos en decimales. Al hacer esto se obtienen diferentes tipos de valores, por lo cual se vuelven incontables y es a lo que llamamos una variable aleatoria continua.